¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? Buenos días. Es un gusto estar otra vez compartiendo con ustedes. Realmente yo creo que cuando uno hace lo que le gusta, se siente uno bien, ¿no? Y la verdad a mí compartir la palabra es algo que me motiva y curiosamente también me enseña, porque cuando uno está dando también está uno aprendiendo. A veces piensa que uno nada más aprenden los que están escuchando, pero también está uno aprendiendo los que estamos dando. Estaba en la mañana, ya les hemos platicado que oímos todas las mañaas a Baylis y a Randy Morrison, y Morrison en la mañana dijo algo que me quedó, pero así bien grabado, y se me hizo fuerte. Y dice: si tú no enseñas a tus hijos de Dios, otro va a enseñarles del diablo. O sea, no hay más que de dos sopas. Y sí es cierto. Si tú no los enseñas a tener una relación con Dios, ¿con quién la van a tener? O sea, no hay más que de dos sopas. Bueno, quiero hablar, son temas que no predicamos mucho aquí, pero más que nada es como para poner un balance. Entonces quiero hablar acerca de lo que es la guerra espiritual o cómo la manejamos, porque se llegan excesos. Estaba platicando en la semana con mi cuñado y estamos hablando de una persona que estaba haciendo cosas muy raras, ¿no? Y digo, no, es que estos vienen de esta línea de guerra espiritual, y generalmente los que tienen una línea muy marcada de esa, a veces tienden a desviarse. Entonces, nosotros tenemos una base. Se supone que ellos también, pero la base es la palabra de Dios. Si lo que estoy diciendo, no va de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no tengo por qué seguirlo o escucharlo o atenderlo. O sea, todo lo que yo diga o haga tiene que tener base bíblica. Y sobre todo base del nuevo pacto. ¿Sí? Porque hay cosas del Viejo Testamento que sí aplican, pero hay cosas que no aplican. Entonces de repente nos metemos así en rollo. Les voy a platicar una anécdota. Hace unos años nos fuimos a la isla de Mezcaltitán. Sí. Bueno, ¿sí saben qué tiene de especial esa isla? ¿Mandé? La isla de Mezcaltitán se supone que de ahí viene ¿cómo llamarla? Mexicanidad, o las tribus más fuertes del México prehispánico salieron de ahí. O sea, las 7 o 9 tribus nahuatlacas vienen de ahí. Y entonces nos invitaron porque íbamos a ir ahí a reprender algún espíritu ancestral o no sé qué. Y ahí vamos. Yo llevaba mi Biblia, mi pastor llevaba su Biblia, el pastor de Tepic también creo que llevaba su Biblia, pero los que vienen de México vienen con sus espaditas de juguetes y todo. Mira, Dios es Dios y puede moverse como Él se le dé la gana. Y no dudo que algún día Dios le haya dicho: a ver, agarra la espada de tu hijo de juguete y en un acto espiritual hazlo y va a caer esta. Pero ya lo agarran como que y tú los ves en las campañas todos con sus espaditas. O sea, con todo respeto, ¿qué le va a hacer al diablo una espadita de juguete de plástico? ¿Sí me explico? Entonces, de repente nos vamos así a excesos o a ideas que inclusive van en contra de la palabra de Dios. Ok, ¿hay una guerra espiritual? Sí hay una guerra espiritual. Dice en Efesios 6:12, vamos a leerla desde el verso 10. Efesios, de hecho creo que aquí la traigo en Dios habla hoy. Aquí, a ver. Efesios, voy a leer desde el verso 10. Estoy en la versión Dios habla hoy. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor. ¿En dónde te debes de fortalecer? ¿En dónde debes de buscar tu fuerza? En el Señor. Hoy estábamos cantando un canto que decía: no hay lugar más alto que estar a sus pies. Ahí es donde tu fuerza o la fuerza divina va a actuar en tu vida, ¿verdad? Dice: y en su poder irresistible. Protéjanse con una parte de la armadura de Dios. Con toda la armadura de Dios.
Los que no la conocen, pues está ahí más adelantito, ¿no? La armadura de Dios. Con toda la armadura de Dios que Dios les ha dado para que puedan estar firmes en la versión Reina Valera dice las acechanzas del diablo, y en esta Biblia dice los engaños del diablo. Me gusta más esta versión, porque más que acechanzas son engaños, porque lo que quiere hacer el diablo es engañar. Dice en segunda de Corintios, capítulo 10, segunda de Corintios, capítulo 10, vamos a leer creo que desde el verso 3, 10:3. Dice, porque aunque andamos en la carne, o que andamos en este cuerpo, dice, ¿no qué? No militamos. ¿Qué significa la palabra? Lo voy a parafrasear. Aunque andamos en este cuerpo, no peleamos según el cuerpo. Porque las armas con las que peleamos, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Voy a seguirlo parafraseando. Dice, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. ¿Jesús es Dios? Entonces, ¿cuál es mi arma? La palabra es Jesús. ¿Sí? Envió su palabra y nos salvó, nos libró de la ruina, la palabra se hizo carne, etcétera, etcétera. ¿Sí? Jesús. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en la palabra. Entonces, dice la Biblia en la armadura de Dios, si lo leen más adelante, que nuestra espada es la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué vamos a pelear? Fíjate, esto es bien interesante. Vamos a pelear con la palabra de Dios, no con mis palabras, porque ¿cuántas veces nos peleamos con nuestras palabras? ¿Sí o no? ¿Y sabes qué pasa con eso? En lugar de arreglar el problema lo hacemos más grande. Pero cuando usamos como arma la palabra de Dios, la solución llega a tu vida. Lo que pasa es que es que me ganó el coraje, se me subió el apellido. Pues sí, lo único que hiciste fue agravar el problema. ¿Y cuántos quieren agravar sus problemas? Entonces, si somos un poquito inteligentes, vamos a entender que lo que va a disminuir el problema, lo que va a atacar el problema, con lo que tengo que pelear es con la palabra de Dios. ¿Sí? Y luego dice en el verso 5, perdón. No, 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en la palabra para la destrucción de fortalezas. Fíjate, destrucción de fortalezas. ¿A qué se refiere con una fortaleza? Un modo de pensar es una fortaleza. Cuando dices, hijo, no voy a poder, nunca voy a salir de pobre. Esa es una fortaleza, pero de doble ladrillo, ¿cómo le llaman? Sí, de doble muro. Que para derribarlos hay que estar con la palabra. Porque a ver, fíjate, me ha tocado, conocí una persona, nosotros siempre hemos predicado de prosperidad, siempre, toda la vida. Y tuvimos un congregante hace muchos años, que empezó a oír las palabras de prosperidad, y le gustaba ver la tele hasta las 3, 4 de la mañana. ¿A qué horas crees que se levantaba si se acostaba a las 3, 4 de la mañana? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde se levantaba buscando trabajo, pidiéndole a Dios no encontrarlo. Y entonces se enojó. No es cierto eso de la prosperidad, que dicen, espérame, si estás haciendo las cosas no como Dios manda, obviamente no te va a llegar. O sea, no es una varita mágica. Tenemos que trabajar de acuerdo a la palabra de Dios. Dice que el hacedor es el bendecido, no el oidor. Hacer las cosas como Dios manda, como Dios dice en su palabra. Porque hacemos las cosas como nos da la gana y luego nos enojamos con Dios porque no vemos lo que Él prometió. Pero lo que Él prometió trae una condicionante. Sí, por ejemplo, dice que todas las cosas me serán añadidas. ¿Cuál es la condición ahí? Buscar primero en el reino de Dios su justicia.
Y entonces la neta, no están buscando primeramente el reino de Dios y justicia y se enojan porque las cosas no les son añadidas. No, es que no es cierto eso. Pues no, es que no estás haciendo la primera parte, compadre o comadre, ¿no? ¿Sí? Entonces, nuestra arma es la palabra de Dios, no espaditas de juguete, no cosas fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a vencer. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la palabra me va a librar de ataduras, me va a librar de opresiones demoníacas, me va a librar de todo. ¿Sí? No necesito hacer teatro, circo, maroma y teatro. Pero al humano le encanta el teatro y el drama, ese más, ¿no? Nos gusta el drama también ahí, hacer ahí en el mercado de lágrimas de cualquier tontería, por no decir otra palabra más fuerte. Bueno, fíjate, derribando, fíjate, para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? ¿Qué es un argumento? No, es que en mi familia esas cosas no se dan. Sí, o sea, yo te digo, ¿por qué no haces esto? Y entonces tú dices, es que es por esto. Me empiezas a decir unos argumentos. Esos argumentos que ya compraste y ya sembraste en tu cabeza. ¿Sí me explico? Esos hay que derribar con la palabra. Ok. Dice, y llevando, fíjate, segunda parte, ¿cuántos hacemos esto? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos todo pensamiento que llega lo llevan a la obediencia a Cristo? Cuando vas a la calle y tan grandes son tus maravillas, ¿no? Llevar pensamiento, o sea, lo que decía René la vez pasada, de Lupita, no sé qué, o de Pedrito, porque también a las mujeres también les gusta, ¿no? Entonces, cuando lleguen esos pensamientos hay que echarlos fuera. Cuando llega el pensamiento de querer debatir, querer discutir, querer pelear, hay que llevarlo a la obediencia de Cristo. Todos sus pensamientos. Ok. Dice, protéjanse con toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Dice, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. ¿Sí? Es el que está soplando al oído, es lo que estamos hablando, ¿no? Para quitar esos argumentos que el diablo nos pone del por qué sí o el por qué no. Lo que Dios dijo es verdad y lo que tengo que cumplir es lo que Dios dice, ¿no? Ok. Dice, porque no estamos luchando, estoy en la versión Dios habla hoy, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino, ¿mandé? 6:12, Efesios 6:12, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Fíjate, esto está bien grueso, ¿eh? Dice, el mundo de las tinieblas, ¿que qué? ¿Qué es lo que te está rodeando? Las tinieblas. ¿Sí? Los demonios están a tu alrededor soplándote al oído. Pero dice la Biblia que nosotros debemos de resplandecer como luminares en una generación maligna y perversa. O sea, en medio de ese cerco de demonios, nosotros debemos de brillar. Porque además dice la Biblia que Jesús venció al maligno, ¿no? Al diablo. ¿Sí? Que ya lo puso bajo sus pies. Ya está vencido. Aquí hay algo interesante. Si ya está vencido, pues yo no me voy a poner a jugar venciditas con él. ¿Qué es lo que muchos están haciendo? Tengo que declarar y establecer la palabra nada más. ¿Sí? La lucha principalmente, ¿en dónde se da? En la cabeza. Ahí es donde te avientas las batallas. Y ahí es donde tienes que establecer el reinado de Cristo en tu cabeza. Echando fuera todo pensamiento cautivo. ¿Qué significa cautivo? Aprisionado. Tienes que aprisionar todo pensamiento que no vaya de acuerdo a la palabra de Dios y echarlo fuera de tu cabeza.
y dejar que la palabra de Dios reine en tu vida. ¿Sí? Dice, por eso tomen toda la armadura de Dios que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberse preparado bien, mantenerse firme. Fíjate, aquí habla de dos cosas. A ver. ¿Por qué dices luchando contra poderes humanos? Perdón, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. No entiendo eso. De los aires, se refiere de los aires. Sí, de los aires. O sea, hay 3 cielos. Sí. El cielo que ves, el universo y el tercer cielo. Que dice Pablo que fue llevado al tercer cielo, ¿se acuerdan? Entonces, el universo es la portada de los aires. Sí, en el cielo, pero en el primer cielo, no en el tercero. Ok. Entonces decía, dice, para que puedan resistir en el día malo. O sea, todos vamos a pasar un día que dices, híjole, que ya acabe este día, ¿no? ¿Nunca te has sentido así? Ay, que acabe este día y que empiece otro y que sea diferente. O sea, un día donde tienes que echar mano de toda tu fe. Dice, pero fíjate lo que dice, y después de haberse preparado bien, mantenerse firme. ¿Qué te va a mantener firme? El estar bien preparado. El estar bien preparado. Indiscutiblemente ya sabía. ¿Cómo te vas a preparar? O sea, y cada cuando me tengo que meter en el conocimiento de la palabra, todos los domingos y los miércoles. Diario. Es tu arma. Haz de cuenta. El enemigo, ¿quién es tu enemigo? El chanclas, ¿no? Cada cuando descansa los domingos. Él trabaja de lunes a sábado, de 8 a 2 y de 4 a 8, y los sábados de 9 a 2. Y descansa los domingos. No. Todos los días. Fíjense, Jesús, después de predicar un sermón, ¿qué hacía? Se iba a orar. Después de presentar una batalla, oraba. Después de haber ganado una victoria, oraba. Nosotros ganamos una victoria y nos vamos a festejar. Digo, no tiene nada malo, pero también la preparación no se debe de dejar de lado. Y recordar que siempre estar atentos. La gente que está en zonas de guerra duerme con el fusil en la mano. Yo creo que escuchan los pasitos de la cucaracha y ya se despertaron y andan en serio. O sea, tienen que estar alertas aún dormidos, porque si no ¿mande? En vigilia constante, si no les cuesta la vida. ¿Sí? Bueno, dice, así que manténganse firmes. ¿Qué significa mantenerse firmes? No claudicar, no andar aquí, firmes. Lo que Dios dijo, no importa lo que vea, no importa lo que sienta, lo que Dios dijo, y ahí me mantengo. Firmes, como los soldados, ahí, bien firmes, sin moverse. Oye, que si vienen los vientos, tempestades, Dios me dijo que aquí, y aquí no me muevo porque aquí está la protección de Dios. Si me muevo de la protección de Dios. Y eso es lo que nos pasa. Nos movemos de la protección de Dios y luego decimos, Dios mío, ¿dónde estabas? ¿Por qué me pasó esto? Pues compadre, te saliste de la cobertura de Dios, te saliste del cuidado de Dios. No me eches a mí la culpa. Te ganó la carnita, quisiste hacer algo que sabes que está mal, pero te encanta, y te vinieron las consecuencias y ya no nos gustó. ¿Sí? Y luego dice, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Revestidos. ¿Qué significa la palabra revestidos? Revestidos significa como una vestidura extra, ¿no? En ti, una protección extra. O sea, ya me vestí bien, pero también la armadura de Dios es bien firme en mi vida, porque yo sé que estamos en un campo de guerra y el enemigo va a estar con sus flechas día a día. En el momento que se me duerme el gallo, va a entrar
una flecha, ¿no? Dice, y protegidos por la rectitud o por la verdad, la palabra de Dios. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Ahí está, en la Reina Valera dice que parte de la armadura es el calzado o el apresto del Evangelio de la paz. Y aquí dice salir a anunciar el mensaje de la paz. Es lo mismo. El apresto de la paz, en la versión Reina Valera, creo que es en la 95, dice el celo por anunciar las buenas nuevas. ¿Cuántos tienen el celo? Por ejemplo, si tú te mueres, ¿a dónde te vas? ¿Mande? Yo no voy a dormir. ¿En dónde? Dice la Biblia En el centro. que todo aquel que crea no se pierde y tiene vida eterna. Vida eterna. Entonces, ¿cuántos han creído? Amén. O sea, ¿a dónde se van? A la vida eterna. El que no cree, ¿a dónde se va si se muere? Pues trabajo. Ahora, fíjate, ¿te gustaría ver, no sé, a tu papá o a tu mamá en el roticero? ¿O a tus hijos? ¿O a tus hermanos? ¿Mande? ¿O a tus vecinos? No, tampoco, sí la quiero. Lo que les estoy diciendo es que si nosotros no le hablamos a la gente va a ir a donde le toca. No hay cabeza. Pero dice la Biblia, su sangre yo demandaré de tu mano. Entonces, cuando estés allá y ya nos toque hacer cuentas, te va a decir, mira, tu vecino fulanito, ahí está en el rosticero porque no le predicaste. Y lo vas a ver sufriendo ahí, llorando, quemándose, porque no quisiste hablarle. Y fíjate, lo menciona como parte de la armadura de Dios. ¿Una armadura para qué es? Para proteger. Entonces, si no estamos predicando, no tenemos la protección completa. Si no estamos predicando, no tenemos la protección completa. Digan algo, ay, 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 o ay de mí, o... ¿Sí? Ok, pocos cristianos han captado el verdadero significado de lo que Jesús ofreció al mundo cuando Él proclamó el reino de los cielos se ha acercado. Hay dos reinos, nada más. El reino de las tinieblas y el reino de los cielos. El reino de la luz. Ok. Fuimos llamados ¿para qué? Para hacer luz y extender el reino ¿cuál reino? El de Dios. Pero parece que los que se dedican a extender el reino de las tinieblas están trabajando más duro que nosotros, porque pues, la neta, vean cómo están las cosas y están trabajando más y mejor que nosotros. Entonces tenemos que entrar en esa lucha. ¿Y sabes qué? ¿Quieres darle en la torre a Satanás? ¿Sabes cómo le puedes dar en la torre a Satanás que le duela? Cada vez que le robas un alma. Cada vez que le robas un alma, le arde hasta allá. Hasta el corazón, si es que tiene. Bueno. Dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, tenemos que ser violentos, y cuando hablamos de violencia no hablamos de ser enojones, agresivos. Significa mantenerte firme, creer en lo que Dios ha dicho, ¿sí? Y tomar las promesas y arrebatarle al diablo lo que a Dios le pertenece. ¿Sí? Ok. ¿A quién le toca hacer eso? A nosotros. Dios hizo lo más difícil: derrotar al diablo, darte la victoria, darte su palabra, y ahora a nosotros nos toca ir conquistando, extendiendo el reino. Amén. En Lucas 10, 8 y 9, vamos a Lucas
10, 8 y 9. Lucas 10. Ay, ya me fue el 9. Lucas 10, 9 y 10. Voy a leer desde el verso 8. En cualquier ciudad donde entres y te reciban, come lo que te pongan delante. Sanen a los enfermos de aquella que en ella haya, y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no los reciban, saliendo por sus calles, digan: aún el polvo de sus ciudades que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes, pero sepan esto, que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Fíjate ¿qué está diciendo a ti? Que cuando tú le predicas a alguien y ese alguien no te recibe, ¿qué están negando? ¿A ti? ¿Te están haciendo el feo a ti? No. Se están negando a ellos mismos la entrada al reino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no te enojes con ellos, pobres, están entenebrecidos, porque a veces como cristianos nos enojamos. Estamos oyendo un testimonio, creo que fue el jueves, de alguien que dice, yo tenía un amigo que era cristiano y de repente le hablaba a alguien así como con alguna triquiñuela y luego lo encerraba con llave y me hablaba para que yo fuera a hablarle de... Pues dices, ¿qué onda? O sea, ya lo tenían ahí secuestrado para... No, de esa manera, no es a fuerzas. ¿Sí? Y cuando hacemos las cosas mal, vamos a obtener rechazo y no vamos a obtener resultados. Lo único que vamos a tener es frustración. Yo conocí a alguien que cuando no lo oían se enojaba y les decía, pero se van a quedar en la gran tribulación. Así les decía, aunque los otros no supieran que es la gran tribulación, hasta su hija, porque los hijos de quién aprenden. La niña le decía a los demás, se van a quedar en la gran retribución, les decía a los... ¿Sí? Verso 19, me voy a saltar un poquito. Verso 18. Y les dijo, yo veía caer Satanás del cielo como un rayo. He aquí, te doy, voltea a ver al de junto, dile, Dios te dio poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. ¿Tienes autoridad sobre qué? Toda fuerza del enemigo. Ahora, ¿la autoridad de dónde viene? Delegada por la palabra, ¿no? Entonces, si no estás trabajando de acuerdo a la palabra, no va, la delegación en tu vida no va a funcionar. Para nada. ¿Sí? Te van a picar las serpientes, Sí, te van a hacer daño. Entonces, ¿qué pasó? Si vengo delegado, sí, pero estás haciendo cosas que no te mandaron. Como cuando mandas a tu hijo a la tienda. Les quiero que vayas a la tienda y me traes 1 kilo de huevo, unos frijolitos, unos bolillos y le das dinero de más. Y luego llega y trae lo que se le dio la gana, hasta unas papitas se compró y todo. ¿Y qué recibe por ir a la tienda? ¿Qué va a recibir? Pues una corrección, una regañada. Ay, mi papá, qué gacho. Pero en Dios o en la vida, ¿cómo son las correcciones? No va a llegar, Dios te va a poner unas nalgadas, sino va a dejar que las consecuencias de tus actos te alcancen. ¿Sí? Va a dejar que las consecuencias de que tú has sembrado te alcancen. ¿Sí? Por eso dice la Biblia en Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego se enojan contra Dios. Hay un pasaje en la Biblia, no sé si meterme en este rollo, pero bueno, cuando David se mete con Betsabé. Betsabé no era de él, era de otro. ¿Qué pasó? La embarazó, la embaraza. ¿Qué pasó con el niño?
Y él rogó y lloró y imploró. Cuando llegó sus criados y lo vieron ahí, dice, ching, ¿cómo le decimos que se murió el niño? Dice que cuando los ve él entiende que el niño ya se había muerto. Entonces se arregla y dice, oye, no entendemos, cuando el niño estaba a punto de morir estabas, pero... Y ahorita, sí, es que ya ahorita ya no puedo hacer nada. Dice, él ya no vendrá a mí, pero yo iré a él, dice más adelante. Pero ¿qué pasó? El niño viene de una maldición. Porque fue todo un rollo, porque no nada más adulteró con la mujer, sino mandó matar al marido. O sea, se metió en una maldición ahí gruesa. Dejó que esos argumentos, ay, lo emborracho, y el diablo soplándole, mira, total, le invitas unas copas acá en el palacio, va a estar tan agradecido, lo embriagas y lo mandas en la casa, y al rato, pues, ese niño fue de él. ¿Sí? Sí, nosotros conocimos un caso similar donde le quisieron enjaretar al niño de otro y se casaron y al rato las cuentas no salieron. ¿Qué crees que pasó? El cuate dijo, ¿sabes qué? Ese niño no es mío, hasta luego. ¿Sí? Bueno, continuemos. Una pregunta. A ver. Dice que te sacuda tus pies, si no recibe. Ajá. Y yo digo que a fin de cuentas no nos llegan a nosotros, están negando a Jesús. Ajá. Pero cuando vamos y evangelizamos, sabiendo que estamos dando un mal testimonio de Cristo al cual vamos a ir a predicarles, es lo que estoy diciendo, no van a funcionar porque estás actuando no con la palabra, no conforme a la palabra de Dios, sino en contra de la palabra de Dios. Conozco la palabra y no la llevo en mi vida, pero si no lo voy a predicar. Dice la Biblia que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Pero ahí también se está negando a Jesús, es que lo están dentro de las personas. Lo que estás haciendo es que rechacen el poder del Evangelio en las vidas de cada quien. Si tú no estás testificando con tu propia vida, a la gente que le hables, que sepa que no estás testificando, lo único que vas a hacer es que él ponga una barrera. Y la culpa no es ni de la palabra ni del Evangelio, sino tuya. ¿Sí? Ok, seguimos esta parte. Los demonios no tienen poder. Fueron vencidos ya en la cruz. Lo único que pueden hacer es susurrarte al oído, darte ideas. Por eso es importante que cada idea se tiene que pasar por el tamiz, el filtro de la palabra de Dios. Si la idea es apoyada en la palabra de Dios, bienvenida, viene de parte de Dios. Pero si está en contra de la palabra de Dios, del nuevo pacto, entonces hay que desechar esa idea. ¿Sí? Entonces es la manera en cómo trabaja el demonio. No se te va a aparecer con cuernos y cola y para asustarte, no. Aunque se han dado casos, ¿no? Pero Dios sabe cómo trabajar con cada quien. Pero los que ya somos cristianos, o sea, la única forma, el único poder que tiene Satanás es el que tú le das en tu vida. Así es. Él no puede entrar si tú no le das permiso. Ahora, si tú le abres puertas, va a entrar y va a hacer lo que sabe hacer: robar, matar y destruir. Pero tú eres el que le tienes que abrir o cerrar las puertas. La mayoría de los problemas que tenemos como cristianos no proceden de los demonios o del diablo. Son problemas con los que tenemos que enfrentarnos dentro de nosotros mismos. Nuestro enemigo interior es nuestra propia carne o nuestros propios deseos. Dice la Biblia que cada uno es tentado en sus ¿qué? En su propia concupiscencia, en sus propios deseos carnales. O sea, el diablo no te va a tentar a ti con lo que me gusta a mí, ni me va a tentar a mí con lo que te gusta a ti. Te va a tentar a ti con lo que ya sabe que te gusta y te encanta, y que ahí te va. ¿Sí? Esa es la verdadera lucha que tenemos que enfrentar. ¿Sí? Sí, tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Tenemos el poder sobre los demonios y decir, ¿sabes qué? Demonios, sueltas a nuestros presidentes, sueltas a nuestros gobernadores. Orar por ellos, bendecirlos, declarar palabra, ¿sí? Para que puedan hacer un buen trabajo. ¿Sí? Pero las luchas normalmente son internas. Cada quien con
con su yo que quiere con su yo que ya debe estar muerto, pero ahí queremos estarlo resucitando. Le damos ¿cómo se llama? El RCP y no sé qué tantas cosas ahí, electroshock y todo para levantarnos, aunque nos duela, corte, y queremos levantarlo. Ok. Dice, nuestro interior, nuestra propia carne o nuestros propios deseos egoístas. Su dominio o derecho para regir sobre los hombres nacidos de nuevos le fue arrebatado. Fíjate lo que te estoy diciendo, lo voy a repetir. El dominio del diablo sobre ti le fue arrebatado ya. Ya no tiene poder ni autoridad para gobernar en nuestras vidas. Por eso te estoy diciendo, el único poder que el diablo va a tener en tu vida es el que tú le des. Nada más. Somos hijos e hijas reales en una familia poderosa de Dios. ¿Se acuerdan que la vez pasada que prediqué les hablé del árbol de la vida que estaba en el paraíso de Dios y que dice que Dios tiene preparado para los que venzan al final en el Apocalipsis llama? Y que les decía que en el Edén, dentro de Edén había un paraíso. En ese paraíso había una puerta, un acceso, un portal directamente a la presencia de Dios que fue cerrada con unas espadas para que ya no entraran. Ok, como cristianos tenemos ese acceso. El problema con nosotros es que no usamos ese acceso. Queremos entrar por la puerta ancha, como decía Jesús, en lugar de entrar por la puerta estrecha. Queremos usar el portal grandote, fácil, ahí donde estoy a mis anchas y puedo hacer lo que se me dé la gana, en lugar de entrar por el estrecho. El estrecho solo se entra con la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese acceso es el que te va a dar poder. El otro te lo va a quitar o lo va a menguar. Cristo y su familia somos escogidos para regir y reinar sobre toda la tierra. Fíjate, esto yo creo que no lo hemos entendido. Fuimos puestos para reinar en la tierra. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios puso el nombre en la tierra para reinar y gobernar. Pero ¿sabes cuándo vas a poder reinar y gobernar las situaciones de la vida? ¿Sabes cuándo vas a poder reinar sobre la pobreza, la tristeza, la depresión? ¿Sabes cuándo? Cuando logres reinar sobre ti mismo. Cuando logres gobernarte a ti mismo, vas a poder gobernar lo de afuera. Queremos gobernar lo de afuera sin poder gobernarnos a nosotros mismos. ¿No? Estamos siendo entrenados y preparados para gobernar y reinar en Cristo. El único poder que Satanás tiene ahora es el poder de la influencia, que es lo que yo le decía. Él trata de influenciar nuestras vidas. ¿Qué medios usa Satanás? Los noticieros, las novelas, los amigos, la televisión, los medios de comunicación, y Dios, su palabra y su relación con Él. Fíjate, se supone que la deberíamos tener más fácil, la palabra y la comunicación con Dios. Pero andamos, dice la Biblia, que no nos metamos en las obras del enemigo, que más bien las reprendamos. Pero andamos metidos en ellas en lugar de reprenderlas. ¿Sí? Ok. Pues yo me acuerdo cómo ha cambiado, por ejemplo, me voy a meter en un rollo aquí un poquito. ¿Cómo ha cambiado la televisión en contenido en 50 años? Pero fíjate algo bien interesante. Hace 40 años las relaciones de pareja y de noviazgo en la misma televisión, ¿cómo eran?
tiene, no sé, de 20, 25, 30 años para acá, que estamos viendo películas, novelas y series de televisión donde apenas, todavía no saben ni cómo se llaman y ya se metieron en la cama. Sí. Y fíjate, si estamos viendo eso durante 30 años, ¿cuál es el resultado en la vida física? Que los jóvenes ya lo están haciendo. Ya es normal. ¿Por qué? Porque nos condicionaron mentalmente. El diablo nos condicionó mentalmente durante tantos años. El diablo la vendió, pastor, nosotros la compramos, porque el rey se la damos nosotros. Sí. Al ver las novelas de esas, seguimos viendo novelas de ese tipo, entonces nosotros estamos pidiendo, no funcionara, cambiaría. Sí, es lo que estoy diciendo. Nosotros, en lugar de poner un alto, a ver, ¿cuántos han orado para que la televisión ponga programas buenos? O sea, no de... Porque ahorita hasta satánicos son los... Hay una serie que se llama Lucifer, ¿no? Sí. O sea, son hasta satánicos ya los programas ahorita. Hay un programa que habla de canibalismo y la dieta de Santa Clarita, no sé qué horror. No, en serio. O sea, están condicionando. ¿Mande? Qué bueno. La verdad. Qué bueno. Sí. Es lo que estoy diciendo, que así trabaja el diablo. Y ahora les digo, nosotros como luz en este mundo, es más, lo que pasa es que hemos sido tan religiosos y nos hemos encerrado en la iglesia, pero si hubiéramos salido, habría productores cristianos, que hay uno o dos nada más, y entonces los programas, si hubiera más productores cristianos de cine, de televisión, el contenido sería diferente. Sí, es a lo que voy. Entonces, todo nuestro ambiente habría cambiado. Tenemos que, o sea, bueno, ya lo que no hicimos, ya no lo hicimos, pero tenemos que preparar a nuestros hijos para que sean buenos políticos, para que sean buenos maestros, para que si su... ¿Cómo se llama? Si su don está en las artes, pues apoyarlos también para que haya arte cristiano, arte con inspiración divina. Imagínate qué padre, con una unción diferente a la que hay ahorita. ¿Sí me explico? De esa manera trabaja el enemigo en nuestras vidas. Salmo 107:20. Checo, ¿cuánto? 20. ¿Me faltan o llevo? Faltan 20. Ok. La liberación del poder de Satanás a través del poder de la palabra. ¿Sí? Lo voy a repetir. Liberación del poder de Satanás a través de la palabra de Dios. O sea, vamos a leerlo. Salmo 107:20 dice: envió su palabra. Hazlo personal. Envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina. Ok. Si todavía estoy viviendo en ruina, es que no he tomado la palabra como debe de ser. O sea, los nuevos pues están aprendiendo y pues yo espero que dentro de muy poco ya puedan decir: recibí la palabra, me sanó y me sacó de la ruina. Los viejos hemos sido flojos y negligentes. ¿Sí? Entonces, el problema es que a veces hasta nos quejamos, ¿sí o no? De cómo nos va cuando hemos sido negligentes. Y en lugar de decir, en lugar de quejarme, decir, este ha sido el problema, vamos a cambiarlo, vamos a corregirlo. ¿Cómo? A través de la palabra, que su palabra reine cada día desde que te levantas. Si de repente el viejo amaneció muy bravo o la vieja amaneció muy brava, la lucha no es contra sangre y carne, y se nos olvida. O sea, por eso digo, tenemos que tener presente, a lo mejor yo digo el viejo, la vieja, pero tu hermano, tu hermana, tus hijos, alguien en la casa, con todos. Y entonces tú tienes que declarar la palabra. Satanás, en el nombre de Jesús lo dejas.
Dejas de estarle soplando al oído, dejas de estarlo influenciando en el nombre de Jesús. Yo declaro que mi esposo, que mi esposa es lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Dice la palabra no regresa vacía. Es prosperada para lo cual Dios la envió. Entonces, si tú estás trabajando en palabra de prosperidad, ¿qué vas a recibir? Prosperidad. Si estás trabajando en palabra de paz, ¿qué vas a recibir? Paz. Si estás trabajando en palabra de amor y de perdón, ¿qué vas a recibir? Amor y perdón. Amén. La palabra claramente dice que no somos ignorantes de las acechanzas del diablo. Así dicen. Dice la Biblia que no debemos de ser. Dice, no ignoramos sus maquinaciones, dice Pablo. O no deberíamos. ¿Por qué? El pueblo perece por falta de conocimiento o porque desechó el conocimiento. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Recibiendo un conocimiento. ¿Cuáles serían las formas de rechazarlo? No haciéndolo. No haciéndolo sería una. Que no escuchar o que te entre por un oído y te salga por el otro. Pero no haciéndolo, esa me encantó. ¿Sí? Es una manera de desecharlo. Como cuando alguien te da un buen consejo y no lo haces, lo estás desechando. ¿Sí? Y el consejo adecuado lo tenemos ¿en dónde? En la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice la Biblia que sigamos todo el consejo de Dios, así dice la Biblia, ¿no? Entonces, si yo obro de acuerdo al consejo de Dios y no mis propios sentimientos, porque tus sentimientos solo te van a engañar y te van a llevar a tragedias. ¿Sí? Dice, hay cristianos que permiten que Satanás diariamente destruya sus hogares y robe sus posesiones y su salud, pero no hacen nada al respecto. Muchos cristianos no saben que ellos tienen autoridad sobre Satanás y que pueden prevenir sus ataques. Hay gente que le está pasando y yo soy capaz de sufrir eso y más porque Jesucristo, Jesucristo no quiere que sufras eso. Eso es ignorancia. Dios quiere llevarte de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Sí? Hay una parte, por ejemplo, ustedes saben que me gusta la escatología y me he metido. Y en Pablo dice que vendría gran tribulación sobre los escogidos. Pero en Lucas dice, antes de estas cosas. Entonces hay una diferencia ahí. Entonces quiere decir que las persecuciones las debieron de haber vivido en el pasado, no nosotros. Porque nosotros ahora, ellos sufrieron para que nosotros no sufriéramos ahora, para que nosotros tomáramos la autoridad ahora. Nosotros estamos sufriendo porque no estamos tomando la autoridad que Dios nos ha delegado. Si hubiera presidentes cristianos, gobernadores cristianos, ¿tú crees que habría persecución para los cristianos? Pero si permitimos que haya presidentes y gobernadores satánicos, obviamente van a estar en contra de todo lo que establece Dios en su palabra. Pero la culpa ya no es de ellos ni de Satanás. La culpa es de nosotros que no estamos haciendo lo que nos corresponde y no estamos educando a nuestros hijos para que sean luz en todos los ramos allá afuera. Ya sea gobierno, ya sea en artes, ya sea en educación, ya sea trabajo, lo que sea. Estamos para reinar y gobernar. Estamos para ser cabeza y no cola. Para estar arriba y no abajo. Porque eso dice la palabra, y la palabra es verdad. Más bien por mi negligencia no lo he visto en mi vida. ¿Amén? Ok. El enemigo hace que los cristianos crean que ellos son inmunes a los ataques demoníacos, mientras tanto Satanás usa a los demonios para arruinar sus vidas. Hay gente que dice, es que cree que ya por el hecho de ser cristiano no le va a pasar nada mal, aunque hagan las cosas mal. Hay mucha gente que cree eso de veras. Yo me acuerdo, nunca se me olvida este caso, no sé qué, se me quedó bien grabado. Hace muchos años llegó una persona conmigo, dice que quedaron de verse, se quedó de ver con otra persona en cierto hotel. La otra persona llevó a sus niños y sus niños eran de esos tremendos, subiéndose, brincando por todos lados. Y la otra persona le dijo, ¿sabes qué?
mantén a tus hijos bien porque te van a llamar la atención. No, Cristo no va a permitir que yo sea avergonzada o confundida. ¿Qué crees que pasó? Le llamaron la atención, señora, por favor, controle sus hijos. ¿Verdad? Pero son creencias que no sé de dónde, que van en contra de la palabra de Dios. No es cierto. Ya por el hecho de ser cristiano, ya... No. Por el hecho de ser cristiano, quiere decir que vives de acuerdo a Cristo, que su palabra te rige, ¿sí? Y entonces vas a ver la victoria cuando obres de acuerdo a la palabra de Dios, no cuando no obres de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Hacemos lo que se nos da la gana y queremos ver la victoria en Dios? No. No, es imposible. Por eso dice, no se engañen a ustedes mismos. En Gálatas 6:7 dice, no se engañen a ustedes mismos. Dios no va a ser burlado. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú siembres, eso también cosecharás. ¿Qué estás cosechando ahorita? Lo que sembraste ayer. Oye, pero Dios y la misericordia. Sembraste y cosechas. Ahora, cuando te arrepientes realmente de corazón, las consecuencias como que Dios las minimiza, no que no vayan a llegar. Por ejemplo, a David, cuando se metió con Betsabé, ¿qué le dijo el profeta? Mereces morir. La misericordia de Dios te va a permitir vivir, pero lo que tú hiciste, que te metiste con la mujer de otro se va a meter con la tuya a plena luz del día. Y lo que tú hiciste, esto te va a venir. ¿Sí? Y era el escogido de Dios, David, el amado de Dios. ¿Sí o no? Y a pesar de ser el amado de Dios, viola las consecuencias de sus actos. Porque a veces pensamos que porque Dios nos ama no nos van a venir nada malo. Pues no te va a venir nada malo cuando estés bajo la cobertura de Dios. Te sales de la cobertura de Dios, olvídate del cuidado de Dios. Siempre hemos dicho, la desobediencia trae consecuencias. Cuando tus hijos obedecen, les va bien. Cuando desobedecen, hasta que le dicen, no te dije, pero ahí vas. ¿Sí o no? A todos nos ha pasado, y todos lo hicimos también, ¿no? Hay que ser que tienen un concepto equivocado de lo que es la guerra espiritual y se la pasan buscando demonios debajo de cada piedra, poniéndoles nombres y apellidos y no disfrutan de la vida que Cristo les vino a dar. Yo me acuerdo una vez, estábamos en una reunión de pastores y alguien dijo, no deben usar tenis Nike porque la suela tiene varias capas y si tú arrancas X capa, en una de las capas del medio viene un demonio, no sé qué. No, hombre, imagínate, pues estás pisando, abajo de mis pies estamos profetizando. Pero la gente se pone así, no, entonces si te pones a ver vas a andar encuerado, porque no sabes quién hizo esta ropa, si fuera un hijo de Dios o fue un satánico, por Dios. Dice la Biblia que no preguntes por cuestiones de conciencia. ¿Amén? Digo, cuando ya sabes, pues bueno, ya es otro rollo. Pero si vas a estar ahí investigando y levantando cada piedra a ver si hay un demonio, no, güey. ¿Cuánto le llaman espíritu? Es que hay un espíritu de sueño, ¿no? Espérate, te desvelaste y... Sí. Hay un espíritu que te quiere distraer, ¿no? Lo que pasa es que estás aburrido y estás pensando en la carabina de Ambrosio, ¿no? La verdad, no estamos por obras, pero sí hay que hacer. Obrar de acuerdo a la palabra de Dios, ser obedientes. La fe sin obras es muerte. ¿Sí? No es por obras la salvación. La salvación es por fe. Y todo lo demás. Pero tengo que obrar de acuerdo a... Ok. Siguiente, ahorita terminamos. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Checo. Santiago 4:7. 6. Ya, yo con este terminamos. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si el diablo te está poniendo una paliza, ¿sabes por qué es? No te has querido someter a Dios.
Si no te sometes a Dios, el diablo te va a someter a ti. Diario y a toda hora y duro. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si tú voluntariamente no te sometes a Dios, el diablo involuntariamente, o sea, no de acuerdo a tu voluntad, te va a someter con toda su fuerza. Y vas a andar ahí arrastrándote. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quisiste, porque tu ego dijo, no, mejor, ¿por qué me voy a someter? No me tengo que someter a nadie, ¿no? Eso ya estás sometiéndote al diablo luego. Y te va a ir como en feria. Si te sometes a Dios, ¿el diablo qué? Huirá. Así de sencillo. ¿Qué es someterse a Dios? Estar siempre en su... Obrar de acuerdo a lo que aquí dice, a su palabra. Ese es el instructivo. ¿Sí? La verdadera guerra espiritual es declarar la palabra, establecer la palabra, vivir la palabra. ¿Qué dice en ¿cómo se llama? En Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hablar la palabra, declarar la palabra. Sino que día y de noche, Medites. tus pensamientos, ¿en dónde deben estar? En la novela, en el hijo, en la palabra. ¿Mandé? Tus pensamientos en la palabra, sino que día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito. ¿Para que qué? Hagas. Y todo te saldrá bien. Entonces dile, no te hagas el de junto. Tienes que hacer de acuerdo a la palabra. Sí, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y cuánto? ¿Cuánto? Todo te saldrá bien. ¿Cuánto es todo? Todo te saldrá bien. Entonces, si no me están saliendo bien todas las cosas, es que no estoy declarando la palabra, no estoy meditando en la palabra y no estoy viviendo la palabra, obrando de acuerdo a ella. Así de sencillo es Dios. Sin complicaciones. ¿Amén?